Hola, bienvenidos al curso de herramientas informáticas. Vamos a ver los formatos de celdas. Los formatos son muy importantes para visualizar los datos en la hoja electrónica. Nos ayudan a resaltar los datos y a verlos de una manera más organizada. Vamos a ver cómo aplicar los formatos a cada una de las celdas. Aplicar bordes, tipo de formato de número, tipo de fuente, color, relleno. El formato de celda nos sirve para cambiar la apariencia de Excel, cada una de sus celdas, cómo ver la hoja de cálculo. Es muy importante para ver los datos de una manera que sean fáciles de comparar, de resaltar. Vamos a ver, por ejemplo, acá tengo un archivo sin formato, tengo la relación de estudiantes del primer periodo, tenemos un área de datos, una tabla y un espacio para crear las tablas y gráficas para análisis de datos. Veamos que es diferente esta tabla a tenerla con formato, donde podemos visibilizar mucho mejor el título, los datos y la manera en que queremos ver cada uno de los datos que tenemos en la hoja electrónica. El formato de celda se aplica para cambiar el tipo de fuente, el color, la apariencia, cómo va a quedar el dato dentro de la celda, la alineación sobre una o varias celdas, los bordes, cuando tenemos datos numéricos, el tipo de dato numérico que se quiera. Si vamos a aplicar un sombreado, podemos crear estilos, además de que las celdas podemos utilizarlas para ser protegidas ocultándolas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, o lo que hay que tener en cuenta, es primero se seleccionan las celdas sobre las cuales vamos a aplicar el formato. Y luego procedemos a encontrar la ficha de formato, la caja de diálogo de formato, que la podemos encontrar a través de los grupos de la ficha de inicio, fuente, alineación y número. Dándole clic en cualquiera de las viñetas respectivas de los grupos nos lleva a la caja de diálogo formato de celdas. Este formato de celdas nos permite abordar la celda desde el tipo de dato que si es numérico, la alineación, los tipos de datos que vamos a tener, la alineación, fuente, borde, relleno y las opciones de proteger. Vamos a mirar primero dónde vamos a ubicar la celda. Bueno, también hay que tener en cuenta que podemos llegar a través de seleccionando las celdas y dándole clic derecho y formato de celda llegamos a la misma caja de diálogo. También pulsando la tecla Control Shift F llegamos a la misma caja de diálogo. Entonces observemos, he seleccionado previamente estas dos celdas de B3 a C2. El formato que aplique será tenido en cuenta o será válido solo para estas celdas, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a decir que aquí en fuente, que es el tipo de letra, lo que se ubique en esa celda nos va a quedar en color rojo, con una negrita cursiva y en un tamaño de 14. En la fuente podemos seleccionar el tipo de letra. En la parte de abajo, acá al lado derecho, observamos la vista previa que ofrece ese tipo de letra, ¿sí? Podemos entonces acomodarnos a la que deseemos. Bueno, también podemos utilizar el subrayado, un subrayado doble o simple o el que se usa en contabilidad cuando queremos resaltar datos, o tener unos efectos de tachado, de superíndice o de subíndice. Bueno, vamos a dejarlo así, voy a darle a aceptar y observemos. Acá el dato que queramos ingresar, formato, va a quedar en rojo, no está justificado, está en cursiva para estas dos celdas que se han seleccionado.
para la siguiente, ya el formato es el que trae por defecto. Bueno, vamos a borrar el formato. En la ficha de inicio, en modificar, aparece borrar formatos. Bueno, es importante observar primero la celda sobre la cual vamos a trabajar. Veamos en este caso, en esta celda, mis datos este contenido, este texto está ubicado en la celda A1. Voy a ampliar la barra de fórmula para que observemos. Acá está todo el contenido, está ubicado en la celda A1. ¿Qué ocurrió? He justificado de tal manera que lo pueda visualizar de la celda A1 a G1 dándole combinar y centrar. Observen, le doy combinar, se muestra perfectamente acá en la celda A1 y le doy combinar y centrar y se visualiza de la celda A1 a F1. Veamos también esta otra celda, la celda A3. En la celda A3 tengo texto, formatos, lo he puesto con letra roja, en negrilla los pasos, 1 que es seleccionar celdas y 2 aplicar formato, y cada una de las partes de aplicar formato las he puesto en verde. Todo el texto se ha ingresado a la celda A3, pero se visualiza como si estuviera en varias filas, se visualiza en varias filas. Entonces, tengamos en cuenta, en este caso, hemos entrado todo en una celda 1 y lo visualizamos en varias columnas. En este otro caso, lo hemos entrado a una sola celda y lo visualizamos en varias filas. Veamos este primer caso. Voy a hacer el paso a paso para ingresar formatos, de tal manera que lo podamos ver tal como está en la celda A3. Entonces, es importante al momento de empezar a ingresar los datos saber cómo queremos mostrarlos. Voy a escribir entonces formatos, lo puedo seleccionar o puedo terminar de escribir todo, ¿cierto? Dándole la tecla Alt, Enter, paso a la línea de abajo, seleccionar a la línea de abajo en la misma celda, seleccionar celdas, al Enter para pasar a la línea siguiente, 2, aplicar formato, dejo un espaciecito para poner la A desde los grupos de la ficha inicio, al Enter, espaciecito B, desde la caja de diálogo formato de celdas. Al Enter, espacio, la opción C, también podemos llegar ahí ingresando la tecla Control, teniéndola sostenida, la tecla mayúscula y la tecla F. Entonces, sosteniendo a la vez Control, mayúscula y F nos lleva a la misma caja de diálogo. Entonces, observemos. Esta celda no se visualiza lo mismo que la que ya tiene formatos. Empezamos por organizarla ampliando un poquito la celda y vamos a la barra de fórmulas a seleccionar para aplicar los formatos. Selecciono el título formatos y observen que me aparece acá para aplicar el color y negrilla en el cuadro, en el grupo fuente. El paso 1 y el paso 2 simplemente lo voy a dejar en negro y lo voy a poner en negrilla. Para estas de abajo seleccionamos el color de fuente, verde y cursiva. Bueno, le damos a aceptar y podemos ampliar la celda de tal manera que se visualice
mucho mejor. Ahora veamos que está más ajustada a la parte inferior que a la superior. Apliquémosle entonces alinear en el medio, aquí alinear en la parte superior, al medio y abajo. Alineemos en la parte superior. Bueno, entonces tener en cuenta que dentro de una celda se pueden aplicar diferentes formatos. Ahora vamos a pasar bueno, podemos también ponerle bordes como la tiene acá en este caso, en este grupo de fuente aparece borde, todos los bordes, y cambiar el color, lo que queramos. Vamos a ir viendo entonces cada una de las maneras de aplicar formato, aplicándole formato a la hoja que tenemos en este caso, en la relación de estudiantes del primer periodo. Vemos que esta tabla va hasta la columna L. Entonces podemos pensar en centrarla sobre el título, sobre la tabla. Entonces seleccionamos desde A1 hasta L1. Venimos al grupo de alineación, combinar. Observen que quedó todo pegado lo que tenemos en la línea de abajo, simplemente basta con que le demos ajustar texto. Le ponemos negrilla, ampliemos el tamaño de la letra y escojamos otro tipo de letra. Puede ser esta. Bueno, entonces tenemos el título. Ahora vamos a aplicar bordes de tal manera que veamos todos estos datos con una mejor presentación. Bueno, entonces esta es el área de datos. Vamos a nombrarla datos, lo mismo, selecciono las celdas sobre las cuales quiero combinar y centrar, le doy sobre la opción de combinar y de centrar, cambiamos el tipo de letra, un tamaño mayor, apliquemos bordes de una vez. Bueno, si deseamos un relleno, de una vez podemos aplicar acá un relleno. Estoy seleccionando todos los datos que hay a continuación para ponerle bordes, pero voy a ingresar a la opción a la caja de diálogo pulsando la tecla Control Shift y F. Entonces estamos en fuente, nos trae directamente acá. Entonces estamos viendo que lo que tenemos acá es texto, lo podemos dejar en letra normal, un tamaño normal de 12 y escoger un tipo de letra que se ajuste. Por ejemplo, buscamos el Arial. ¿Sí? Entonces Arial de 12, el color sigue siendo automático, o sea, negro. Acá vemos la muestra, cómo nos va a quedar el dato. Bueno, a la ficha de número, ahorita ingresaríamos solo para aplicar el formato numérico, que son unos pocos. Entremos a alineación. En alineación, lo mismo que hacemos acá en el grupo de alineación, lo encontramos en la caja de diálogo. Alinear horizontalmente el texto y verticalmente. Vamos a decirle que lo centre tanto horizontal como verticalmente. Y le damos a aceptar. Bueno, entonces observamos que acá ha quedado todo centrado. Hay datos en las celdas que no se alcanzan a ver, entonces es importante decirle también ajustar texto. Entonces volvemos acá a la parte de alineación y vamos a seleccionar ajustar texto. Es lo mismo que esta opción que tenemos acá.
le damos aceptar, podemos ver mucho mejor los datos y apliquemos bordes. Vengo a la caja de diálogo para que veamos las diferentes opciones que tenemos para el borde. Se puede seleccionar el estilo de la línea. Observen que tenemos líneas punteadas, líneas seguidas, gruesas, dobles. Los bordes si pueden ser solo el contorno o al interior o solo al lado izquierdo o al lado derecho o en diagonal. Y escoger también un color del borde. Digamos, vamos a seleccionar que los bordes sean rojos y cojamos esta que es doble. Vamos a darle a aceptar, pero primero digámosle que queremos el contorno y queremos el interior. Entonces el contorno y el interior quedan con bordes rojos. Bueno, vamos ahora a aplicar formato a este número que representa una fecha. Acá dice fecha de nacimiento, pongamos una fecha. Entonces recordemos que la fecha es un dato numérico, equivale al número de días que han transcurrido desde 1900 hasta la fecha. Lo vamos a visualizar con formato de fecha. Venimos a la opción de número y desde acá se puede seleccionar fecha corta o fecha larga. Tomemos esta de fecha corta y ya visualizamos el número con formato de fecha. Acá tenemos otros dos valores que no hacen parte del dato, están ahí simplemente como parte de una fórmula, entonces dejémoslos. Veamos ahora que todas las celdas que tenemos con los nombres de campo no se visualizan bien. Lo mismo, podemos ajustarlas, centrarlas horizontal o verticalmente. Entonces vamos a hacerlo desde la caja de diálogo. En la parte de alineación le vamos a decir que vamos a centrar y a ajustar el texto. En esta caja de diálogo de alineación veamos también que se puede cambiar la orientación. Voy a ponerle una pequeña inclinación de 30 grados. Voy a darle a aceptar y observen cómo se ven los datos. Volvamos y dejémoslo derecho. Bueno, pensemos en aplicar un color, un relleno. Veamos un relleno, pongamos un colorcito de relleno, escojamos uno cualquiera. Acá en relleno encontramos el color del fondo. Podemos tomar un efecto, si queremos aplicar un color, dos colores, preestablecer, seleccionar cada uno de los colores, mezclarlos. Bueno, aquí tenemos el estilo de sombreado, la manera en que lo puede mostrar. Cambiemos este y vamos a darle a aceptar. Bueno, se ve como poco claro. Podemos ampliar un poco las columnas para que se visualice bien los datos, los nombres de campo. Bueno, ahora dentro de la tabla tenemos la identificación, que es un número, y bien puede ir ahí justificado al lado derecho o se puede justificar al centro o al lado izquierdo. Pongámoslo acá al centro. La fecha de nacimiento está como número, entonces simplemente vamos a ir a formato de celda número y vamos a mirar la fecha. La fecha, seleccionamos un tipo de fecha cualquiera, que puede ser una
la fecha en que nos muestre el día, el mes y el año, utilizando el slash o el guión o una fecha larga. Bueno, le damos a aceptar y acá ya visualizamos de otra manera las fechas. Además le vamos a dar acá centrar. La edad es un número entero. Veamos que es el resultado de una fórmula. Podemos visualizarla también con decimales, pero no es lo más común, ¿cierto? Entonces seleccionamos los datos y vamos a la caja de diálogo y le vamos a decir que es un número sin posiciones decimales, para que él tome solo la parte entera, y le damos a aceptar. Podemos acá en alineación decir que lo vamos a centrar, lo mismo tanto horizontal como verticalmente, y le damos a aceptar. Bueno, todos estos datos que tenemos los podemos centrar. Va a hacerlo desde el grupo de alineación. Lo mismo, acá vemos que este tiene decimales. Los decimales se pueden quitar o aumentar, disminuir o aumentar desde el grupo número. Con esta disminuimos los decimales y con esta otra aumentamos los decimales, ¿sí? Podemos aumentar y podemos disminuir. Como hace referencia a una nota, dejémosla con un solo decimal. Acá hay un valor de estímulo, significa que es pesos. Vamos a aplicarle entonces el formato de peso. Vamos a hacerlo por acá entrando a número, moneda. Acá nos dice el número de posiciones decimales que vamos a tener, digámosle que 0 posiciones decimales, y este es el símbolo que va a utilizar. Le damos aceptar y acá observamos los valores con formato de peso. Ahora podemos seleccionar toda la tabla y aplicarle bordes. Ahora también podemos tener algunas opciones de diseño quitándole, digamos que no queremos ver las líneas de división. Venimos a la ficha de diseño de página, donde dice las opciones de página, líneas de división. Ya no visualizamos las líneas de división. También cuando se ha terminado ya de trabajar podemos ocultar encabezados. No veríamos entonces los encabezados de fila y de columna. Por el momento vamos a dejarlos. Apliquemos formato a los totales de control. Vamos a combinar estas celdas para que se vea tal como ingresamos los datos. Le damos a ajustar texto. Ampliemos el tamaño, pongamos negrilla. Bueno, importante también, digamos que vamos a crear acá vamos a separar entre los datos personales y los datos académicos. Entonces vamos a crear, seleccionamos esta celda, combinar y centrar, y creamos la casilla para datos personales. Apliquemos borde y estos serían los datos académicos. Apliquemos bordes. Entonces vemos que tenemos acá ya, estos corresponden a los datos personales, a los datos académicos. Veamos las tablas, que sería simplemente tratar de acomodarlas. Esta tablita va a tener 2 columnas, por lo tanto se combina y se centra sobre estas 2. Le podemos dar a ajustar texto y
ampliamos también centrar horizontal y verticalmente, pongamos negrilla, otro tipo de letra y bordes. Apliquemos bordes. Bueno, este formato tiene 2 columnas, este otro formato aplica para 3 columnas. Por lo tanto, entonces el título lo vamos a combinar y a centrar sobre la misma columna, sobre las mismas celdas. Vamos a ampliar un poquito, a poner el tamaño, justifiquemos el texto y apliquemos bordes. Bueno, acá observen que en esta casilla iría tenemos el tipo de estímulo académico y sexo. Entonces, bien, podemos separar con una diagonal esta celda. Entonces, vamos acá a los bordes y vamos a decirle que queremos esta línea, se puede poner un poco más gruesa, o esta otra, la que más se nos acomode, ¿sí? La que se acomode la podemos tomar. Listo. Y para ingresar el dato habría que pensar entonces, ¿cierto?, en este es sexo. Esta tabla muestra la relación entre sexo y estímulo académico. Ampliaríamos un poco más la celda para que se pueda visualizar. Habría que centrarlo horizontal y verticalmente o ajustarlo para que se acomode. Sí, habría que tratar de acomodarlo visualmente. Si vemos que la línea no es de mucha ayuda, borrémosla, ¿sí? Miren que ingresé de otra manera, quitamos el borde, ¿sí? O simplemente decimos que no lo queremos. Voy a quitarle el formato a la celda, ¿sí? Y aplico este mismo formato. Puedo coger este formato, darle copiar formato y aplicarlo a esta celda. Entonces simplemente aquí sería sexo versus estímulo académico y la ajustamos. Bueno, lo importante es ver que se facilite para visualizar los datos, que se puedan ver de una manera ordenada y presentable. Apliquemos para todos estos, puedo seleccionar para todos utilizando la tecla control para seleccionar rangos que no están adyacentes, y apliquemos un relleno. Ingresé fue a tipo de letra, esa relleno, vamos a tomar un relleno. Bueno, si observamos es diferente ver esta tabla que tiene formatos a esta otra tabla que a la tabla con la que iniciamos, que no teníamos formatos. Voy a acceder de nuevo a la caja de diálogo. En este momento lo voy a hacer desde la ficha, desde la viñeta que hay en la parte inferior de uno de los grupos de fuente. Llegamos también a la caja de diálogo y vamos a ver la opción de proteger. Por defecto en Excel todas sus celdas están bloqueadas y no ocultas. Esta opción de proteger está asociada a la opción de proteger la hoja. Significa que cuando protejan la hoja, todas estas celdas van a estar bloqueadas y no voy a poder ingresar datos. Observemos, vengo a la ficha de revisar y le doy proteger hoja. Vamos a mirar un poquito las opciones de proteger hoja y continuamos con el formato. Acá me está pidiendo una contraseña para desproteger la hoja. En este caso no le voy a asignar ninguna contraseña y
vamos a ver las opciones que le voy a permitir al usuario de esta hoja. Cuando proteja la hoja, le voy a dejar seleccionar las celdas bloqueadas. Seleccionar las celdas desbloqueadas, aplicar formatos a las celdas, a las columnas, a las filas, insertar filas o columnas, insertar hipervínculos, eliminar filas o columnas, ordenar. Acá están todas las opciones que vamos a permitir cuando la hoja esté bloqueada. En este caso, por ejemplo, la única opción es que permita seleccionar las celdas que están desbloqueadas y lo voy a dejar sin contraseña, vamos a darle a aceptar. Entonces observen que en ninguna celda puedo acceder. Si voy a ingresar datos, me dice que la celda o gráfico que intenta cambiar están en una hoja protegida. Pero es importante que algunas celdas estén desprotegidas en cierto momento porque hay que agregar datos, estar cambiando datos, pero dejar algunas para el usuario que no las vaya a dañar, que permanezcan tales celdas como estaban inicialmente. Entonces vamos a ver, lo voy a desproteger la hoja y voy a decirle que en estas celdas que hay acá, que seleccione desde C5 hasta C9, las voy a desbloquear. Entonces voy a darle aquí clic derecho, formato de celdas, otra manera de llegar a la caja de diálogo, y voy a desbloquear estas celdas. Entonces observemos, voy a dar la ficha de revisar, proteger, protejo la hoja con la opción que vimos de seleccionar solo celdas desbloqueadas. Si le doy enter, solo se mueve en esta celda, solo me permite ingresar los datos en esta celda. De resto, no me permite moverme a ninguna otra celda. Bueno, entonces esto es muy importante porque al finalizar cada tabla vamos a proteger o a desproteger aquellas celdas que necesitemos para el ejercicio. Otra opción es que si tenemos una fórmula, voy a desproteger la hoja. Por ejemplo, en la edad tenemos una fórmula. Yo puedo desproteger la hoja, proteger la hoja, pero decirle que no me muestre el contenido de la celda que hay ahí. Voy entonces acá en estas celdas que tienen fórmula, le voy a dar clic derecho, formato de celda, proteger, le voy a decir que la deje oculta. Entonces la celda la voy a desbloquear y va a estar oculta. Vamos a darle a aceptar, protejo la hoja, le doy a aceptar. Entonces observen que en la barra de fórmulas no aparece la fórmula respectiva. Por ejemplo, acá en fecha de nacimiento tengo una fórmula, voy a desproteger y voy a simplemente a desbloquear estas celdas para poder ver los datos. Voy a desbloquearla, le damos a aceptar, acá no las voy a ocultar, protejo la hoja y veamos la diferencia entre las dos. Esta está desprotegida pero está oculta, ¿sí? Entonces no puedo ver la fórmula, mientras que en esta está desprotegida pero puedo ver la fórmula, no está oculta, ¿sí? Si queremos ocultar esta fórmula, entonces lo mismo, aplicamos el formato, tenemos que desproteger, aplicamos el formato de celdas que esté oculto. Y observemos al proteger la hoja que ya la hoja ya no nos deja ver la fórmula. Bueno, vamos a ver los estilos. Los estilos que se encuentran en la ficha de inicio son unos formatos ya predefinidos por Excel, pero también podemos crear nuestros propios estilos. Es decir, si todos mis títulos van a ir centrados sobre las mismas celdas, en negrilla, con el mismo color de fuente, el mismo relleno, puedo crear mi estilo. Veamos, por ejemplo, voy a dar un nuevo estilo de celda.
Entonces acá el nombre de estilo por defecto es estilo 1, pero puedo ponerle el nombre que quiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo voy a poner Miriam 1, es este es mi primer estilo. Entonces veamos, por defecto está en Excel los números en formato general. La alineación está al centro horizontal e inferior, con ajuste de líneas. Acá tenemos el tipo de fuente que nos ofrece, los bordes, acá dice que está sin bordes, sin sombreado y que la celda está bloqueada. Apliquemos entonces el formato. Vamos a decirle a este estilo que el formato de número para este estilo va a ser, digamos, moneda con un decimal o con 0 decimales. Entonces va a ser moneda con 0 decimales. La alineación vamos a dejarla al centro, tanto horizontal como verticalmente, y que ajuste el texto. Entonces observen que aparece acá seleccionada la opción ajustar el texto. La fuente vamos a dejarla en 12 y que sea por defecto, vamos a poner que para este estilo mi tipo de letra, veamos un tipo de letra, este tipo de letra, digamos, escojamos una de las Ariales. Bueno, vamos a coger esta Arial. Bueno, entonces este es el tipo de letra que quiero. El tipo de letra, el estilo es normal en tamaño de 12. Y en color voy a aplicarle un verde, este verde, ¿sí? He cambiado también el color. No va a tener bordes, entonces vamos a dejarlo así, y va a tener un relleno, un colorcito bien clarito, listo, sin tramas, sin efectos, sin nada. Vamos a darle a aceptar. Entonces acá me muestra el estilo, los números, el número si la celda a la que le aplique este estilo viene un número, me lo va a mostrar entonces con el peso. La alineación quedó centrada tanto horizontal como verticalmente, la letra Arial sin bordes y con sombreado. Vamos a darle a aceptar. Ahora, ¿qué significa? Que yo puedo copiar esta celda, este estilo, a otra celda. Observen, si yo escribo acá un dato, voy a escribir por ejemplo 1000, ¿sí? Pero yo puedo transferir el estilo. Puedo venir y simplemente acá se me ha quedado Miriam, el nombre del estilo que le di. Entonces copiamos ese estilo. Entonces el valor si es un valor, lo va a mostrar con el carácter de pesos y con el signo de miles. Está ajustado. Digamos que todas estas celdas, que voy a aplicar este mismo formato a estas celdas. Aunque no tengan, algunos tienen números, entonces se cambiará solo el formato de número, pero miremos lo que ocurre si aplico el formato, el estilo que he creado. Bueno, entonces es importante crear estilos, agilizan el tiempo. Digamos que los títulos van a permanecer siempre acá combinados. Vamos a crear un estilo con celdas combinadas. Entonces cada vez en cada hoja que vaya a poner un título, simplemente agrego el estilo respectivo. Hemos visto cómo aplicar los formatos a las celdas. Que el primer paso es seleccionar la celda. Luego abrir la caja de diálogo, formato de celdas, y aplicar los formatos a la fuente, al número, el relleno, justificar, proteger la hoja y aplicar bordes.